Mi hijo murió durante 11 minutos y cuando regresó ya no era mi pequeño. Mi nombre es Grace Weaver y escribo esto porque creo que alguien necesita escucharlo. El 9 de enero de 2024, mi hijo de 12 años, Ilaiche Weaver, se ahogó en un lago helado durante una caminata invernal. Los médicos lo declararon clínicamente muerto, pero regresó con un horrible mensaje de Jesús que sacudió a toda nuestra familia hasta lo más profundo. Elías no solo vio el cielo, se le mostró algo más oscuro, un lado de la eternidad que la mayoría de la gente se niega a creer que existe. Lo que compartió cuando abrió los ojos cambió para siempre mi forma de ver la oración, la fe y la paternidad. Era un martes frío, brillante y hermoso. Ilaiche tuvo un día de nieve y mi esposo pensó que sería divertido llevarlo a caminar cerca del antiguo Miller Trail. No está lejos de nuestra casa, no hay nada peligroso, solo bosques helados y caminos viejos. Me quedé en casa para trabajar, pensando que regresarían para el almuerzo. Ese día empezó como cualquier otro día. Para la cena, todo en mi vida había cambiado. Recibí la llamada a las 2:12 de la tarde. Ni siquiera fue de mi marido, era de un extraño, un hombre que los había encontrado. Su voz temblaba y podía escuchar sirenas de fondo. ¿Eres la madre de Elías? Tienes que llegar a emergencias a San José. Se cayó al lago, no respira. Mis rodillas se doblaron. Recuerdo agarrar las llaves y correr descalzo hacia el auto. Ni siquiera recuerdo cerrar la puerta. Ni siquiera sé cómo llegué allí. El tiempo no parecía real. Cuando entré a ese hospital, vi a mi esposo sentado en el suelo en el pasillo de emergencias. Tenía la cara gris y las manos ensangrentadas. Ilaiche ya estaba en la sala de traumatología, rodeado por al menos 6 personas que intentaban reiniciar su corazón. Vislumbré sus diminutos labios azules. Grité tan fuerte que sentí que algo se desgarraba dentro de mí. Lo intentaron todo. Hicieron compresiones durante 11 minutos seguidos. Oí a alguien decir, hora de la muerte, 2:44 de la tarde. Pero entonces sucedió algo. Justo cuando la enfermera fue a cubrirlo con la sábana, Ilaiche jadeó, no solo un suspiro, sino un fuerte jadeo ahogado, como si lo estuvieran arrastrando de regreso desde algún lugar muy, muy lejano. Todo su cuerpo se sacudió. La sala estalló en confusión. A uno de los técnicos se le cayó la máscara de oxígeno. Las enfermeras lloraron. Un joven médico susurró, «Esto no es posible». Pero eso fue solo el comienzo. Ilaiche no volvió a ser normal después de eso. La mirada en sus ojos ya no parpadeaba como un niño. Se quedó mirando como si todavía estuviera a mitad de camino en otro lugar. Y las primeras palabras que susurró cuando finalmente pudo hablar fueron, «Mamá, Jesús es real, pero no está sonriendo». No éramos buscadores de emociones fuertes. No fuimos descuidados. Se suponía que sería un corto paseo por la nieve. Mi esposo, Daniel, había recorrido el mismo camino decenas de veces mientras crecía. Solo quería que Ilaiche respirara un poco de aire fresco, lanzara bolas de nieve y tal vez comiera sándwiches de mantequilla de maní junto al banco cerca del lago. Pero nadie vio la mancha de hielo débil. Estaba cubierto por una capa de nieve blanda, lo suficientemente espesa como para ocultar las grietas. Daniel le había advertido a Ilaiche que no se acercara demasiado, pero los niños son niños. Ilaiche vio una huella de conejo cerca del borde y caminó demasiado. El hielo cedió con un fuerte crujido. Daniel me dijo después que todo se ralentizó. Ilaiche se hundió instantáneamente. El agua estaba tan fría que ni siquiera podía gritar. Fue como si el lago se lo tragara entero. Daniel saltó tras él, pero el agua era como cuchillos. Sus piernas se bloquearon. El frío le quitó la coordinación y el aliento. No pudo encontrar a Ilaiche. Gritó su nombre una y otra vez, buceando una y otra vez, hasta que otro excursionista vio lo que estaba pasando y llamó al 911.
El equipo de rescate llegó 12 minutos después. Cuando sacaron a Ilaiche, ya no respiraba. Su piel era gris. Sus pupilas estaban fijas. Un paramédico dijo en voz baja, no creo que vuelva. Pero aún así lo intentaron. Lo intentaron porque Daniel gritaba como un poseso. No dejaba de rogarles, por favor, Dios, por favor, mi hijo no. Se desplomó en la nieve y hubo que sacarlo. Estaba sollozando, temblando, gritando el nombre de Ilaiche al viento. Y luego, cuando lo estaban subiendo a la ambulancia, los dedos de Ilaiche temblaron. Al principio pensaron que era solo un reflejo. Pero entonces su pecho se movió, y ese fue el comienzo de un milagro, o tal vez el comienzo de algo completamente distinto. Antes de partir para la caminata, Ilaiche dijo algo extraño. Él se había estado atando las botas en el pasillo y yo empacaba bocadillos. Levantó la vista y dijo, «Mamá, ¿crees que Jesús se enojaría si la gente dejara de escucharlo?» Hice una pausa. «No, cariño, Jesús entiende. Él perdona». Él asintió pero luego dijo, «Creo que se le está acabando la paciencia». Me reí. Pensé que era algo que escuchó en la escuela dominical o tal vez en línea. Él siempre había sido sensible y siempre hacía grandes preguntas, pero yo no le di importancia. Esas fueron las últimas palabras que me dijo antes de morir. Me persigue ahora. Cuando finalmente regresó y estuvo lo suficientemente consciente como para hablar, me agarró la muñeca con una fuerza que no coincidía con su pequeño cuerpo. Su voz era ronca, pero sus ojos estaban muy abiertos y feroces. Él es real, mamá. Es tan real, y no es lo que dicen. No es blando. No es ciego. Le pregunté qué quería decir. Elías susurró, Jesús dijo, muchas personas oran, pero no lo dicen en serio. Cantan, pero no escuchan. Lo llaman Señor pero ignoran su voz. No sabía qué decir. Se puso a llorar, no por miedo, sino porque, como dijo, no saben. Creen que tienen tiempo. Esa noche lo vi dormir a mi lado y seguía susurrando en sueños. No pude entender la mayor parte, pero una palabra apareció una y otra vez, fuego. Cuando en el hospital me dijeron que no había tenido pulso durante 11 minutos, mi primer pensamiento fue, ¿cómo puede estar vivo? Mi segundo pensamiento, ¿qué vio? Porque en el momento en que Ilaiche abrió los ojos, no sentí alivio. Era una extraña clase de quietud, como si hubiera envejecido 10 años en esos últimos minutos. Miró más allá de nosotros, no a nosotros. No estaba confundido. No entró en pánico. Parecía que había visto demasiado. Esa noche, los médicos comprobaron su función cerebral. No hubo ningún daño, ni pérdida de memoria, nada malo. Pero Elías seguía diciendo una cosa, el tiempo apremia. Trajimos a un consejero. Ella le preguntó suavemente, ¿qué quieres decir, cariño? Él dijo, quiero decir, Jesús está cerrando las puertas como el arca, y la gente todavía ríe, todavía duerme. Ella pensó que él tenía una imaginación vívida. Ella lo atribuyó a un trauma. Pero conozco a mi hijo y no sonrió ni una sola vez esa semana. Se negó a jugar videojuegos, se negó a ver dibujos animados. Solo pedía una Biblia y todas las noches lo encontraba orando solo en la oscuridad, no oraciones infantiles antes de dormir, sino susurros intensos, agarrando las sábanas. Decía cosas como, ayúdalos a despertar, ayúdalos a ver. Elías no era el mismo. Todavía no se ha reído de la misma manera desde entonces. Y ahora sé que trajo algo consigo, no una historia, sino una advertencia. Daniel me dijo que nunca olvidará el momento exacto en que el cuerpo de Ilaiche quedó inerte. Lo había sacado del agua helada, gritando pidiendo ayuda, abofeteándole la cara y rogándole que respirara. Pero los ojos de Ilaiche estaban abiertos y sin vida. Eso es lo que sigue diciendo,
Tenía los ojos abiertos, Grace, pero ya no estaba allí. Los paramédicos lo intentaron todo. Le bombearon el pecho, le dieron oxígeno, le pusieron tubos, le inyectaron. La epinefrina realizó la desfibrilación, pero nada, no había pulso ni respiración. A las 2:44, uno de los paramédicos dio un paso atrás, derrotado. Me dijeron que ella dijo suavemente, lo siento. Fue entonces cuando Daniel se desplomó sobre la nieve, sollozando en las botas de Elías, clamando a Dios en el tipo de oración que solo llega cuando te han despojado de todo. Ni pulido, ni ensayado, solo desesperado. Y fue entonces cuando el espíritu de Elías ya se había ido. Lo que nadie en la tierra sabía en ese momento, lo que nadie podía ver, era que Elías ya había dejado su cuerpo. Más tarde nos dijo, con voz temblorosa, que en el momento en que su corazón se detuvo, se sintió ligero, como si la gravedad ya no se aplicara a él. Flotó sobre la escena, observando a la gente luchar por su vida como actores distantes en un escenario. Pero de repente sintió un tirón, fuerte y frío, como si estuviera atrapado en una corriente bajo el océano. Y luego dijo, me quedé en silencio. Pero no fue pacífico. Estaba hueco y el aire a su alrededor comenzó a desaparecer. Y Laiche describió la transición como entrar en un pasillo hecho de nada, sin suelo, sin techo, sin final, solo conciencia. Dijo que no podía ver su cuerpo, pero que aún existía. Era como estar al revés, sentirlo todo, pero sin ojos, sin piel, sin aliento. Entonces notó algo más adelante, un brillo distante como fuego a través de la niebla, pero no era cálido. Fue aterrador. Dijo que, a medida que se acercaba, sintió cada mentira que había dicho, cada vez que había sido malo, cada momento que había ignorado su conciencia. Todo cobró vida a su alrededor, como ecos que rebotan en paredes invisibles. Me sentí como si me estuvieran midiendo, susurró, no castigado, pero nada podía ocultarse. Dijo que apareció una presencia al final de ese camino, pero no era Jesús, todavía no. Era un ángel, pero no como los de los libros infantiles. Y Laiche lo describió como un ser enorme hecho de luz y llamas, con alas que no batían sino que brillaban como corrientes eléctricas. No habló con una voz, sino directamente en su mente. Aún no perteneces aquí, decía. Pero debes ir más lejos. Debes ver lo que ellos no creen. Y entonces el suelo debajo de él se abrió y Elías cayó, pero no. Elías describió el lugar donde aterrizó como un desierto sin arena, sin sol, sin viento, sin tiempo. Estaba seco y el aire sabía a metal y ceniza. No estaba caminando. Simplemente estaba allí, flotando en este lugar árido donde nadie hablaba, pero podía sentir millones de almas a su alrededor, no en cuerpos, solo en conciencias. Algunos lloraron, otros gritaron, la mayoría simplemente guardó silencio. Dijo que el silencio era peor que los gritos. Eran almas que pensaban que eran lo suficientemente buenas, me dijo más tarde, pero nunca lo conocieron realmente. Describió rostros que aparecían y desaparecían, hombres, mujeres, adolescentes, todos congelados por el arrepentimiento. Una mujer se acercó a él, con el rostro contraído por la agonía, pero antes de que pudiera hablar, un viento de fuego pasó y se llevó su imagen como si fuera humo. Le rogué que dejara de decírmelo, pero insistió. Él dijo, mamá, no era el infierno, pero estaba cerca de él. Era un lugar de espera para las personas que pensaban que no necesitaban escuchar mientras tenían tiempo. Y entonces vino Jesús. No entró. No apareció con fanfarria. Elías dijo que todo el reino cambió antes de que Jesús entrara. El silencio se rompió como una sábana partida en dos. La luz abrió la oscuridad y entonces, detrás de un velo de trueno y luz dorada, habló una voz. No fue enojo, no fue suave. Fue como si todas las verdades que alguna vez has conocido fueran dichas a la vez. Adelante, dijo, porque debes ver por qué lloro.
Elías describió a Jesús como una luz que respiraba. Tenía forma, pero no estaba hecha de carne. Estaba hecha de fuego, envuelta en paz. Y cuando Jesús se volvió para mirarlo, Elías lloró desconsoladamente. No podía mirarlo a los ojos, mamá, me dijo. Mantuvieron cada oración interrumpida, cada momento en que alguien perdió la esperanza y, aún así, él los amaba. Jesús se acercó a él, no con una mano, sino con presencia, y le mostró la iglesia, no un edificio, ni un servicio dominical, sino corazones. Y lo que vio Elías lo quebró. Vio iglesias llenas de gente cantando con el corazón vacío. Vio oraciones pronunciadas sin fe. Vio a niños, como él, elegir la oscuridad, pensando que ya habría tiempo para cambiar más tarde. Y entonces Jesús dijo algo que heló el alma de Elías. Dígales, dijo, no soy lo que creen que soy. Santo, estoy regresando. Y no están preparados. Y así, Ilaiche fue retirado. De regreso a través del fuego, de regreso a través del silencio, de regreso a través del agua y dentro de su cuerpo. Ilaiche dijo algo que todavía me mantiene despierto por las noches. Me dijo, mamá, Jesús no me sonrió. Eso me sacudió hasta lo más profundo. Siempre imaginé a Jesús con los brazos abiertos, ojos tiernos, el príncipe de la paz, pero Elías dijo que, cuando lo vio por primera vez, Jesús parecía desconsolado, no enojado, sino afligido. Ilaiche intentó describirlo pero no encontraba las palabras. Dijo que Jesús no brillaba de color blanco como en las pinturas. Estaba hecho de fuego y oro, moviéndose como la luz del sol sobre el agua ondulante. Su túnica no era tela, sino una capa de pureza viva que respondía a cada pensamiento. Sus ojos contenían la eternidad. Ilaiche dijo, cuando me miró, fue como si cada parte de mí fuera visible, incluso cosas que no sabía sobre mí. Vi la verdad sobre mí y me quemó, pero de una manera que sanó. Jesús no habló al principio. Simplemente observó a Ilaiche, y Ilaiche sintió todo, el dolor de la gente que lo ignoraba, la traición de los creyentes que usaban su nombre pero nunca lo conocían, el dolor de cada oración dicha sin amor. Entonces Jesús habló, no con su boca, sino con su ser. Estás aquí porque no te escuchan a menos que venga de un niño. Elías dijo que cayó de rodillas, llorando. Él dijo, Jesús, no quiero volver. Pero Jesús respondió, debes hacerlo. Has visto lo que muchos se negaron a creer. Ahora habla. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Elías dijo que Jesús extendió su mano, no para tocar, sino para revelar, y en un momento, el reino espiritual se desarrolló como capas de tela transparente, mundos detrás de mundos, todos conectados a nuestra vida terrenal. Y luego vino el mensaje, no pronunciado como el sermón de un predicador, no pronunciado con suavidad. Fue una advertencia. Diles que voy a regresar, pero no como esperan. Diles que muchos de los que creen que están a salvo no lo son. Diles que las puertas son estrechas y que el tiempo es corto. Ilaiche dijo que se le mostró a miles de personas en iglesias sosteniendo Biblias y cantando canciones, pero que no cruzaban la puerta estrecha. Dijo que parecía como si estuvieran haciendo fila, pensando que estaban entrando al cielo, pero en el último segundo, el camino se curvó y estaban confundidos. Escuchó a la gente gritar, Señor, no te servimos. Pero Jesús dijo, sirviste a una versión de mí que creaste en tu mente. Nunca me dejaste conocerte. Ilaiche estaba temblando mientras me decía esto. Dijo, no están preparados, mamá. Creen que creer es suficiente. Pero Jesús dijo, conocerlo realmente, es el único camino. Hizo una pausa y susurró, llora por ellos. Elías me rogó que no contara esta parte, pero luego dijo, Jesús le dijo, no debes ocultar la verdad. Así que aquí está. Jesús le mostró a Elías un vistazo del destino de las almas que mueren sin siquiera conocerlo. No lo llamó infierno,
pero Elías dijo que era un lugar sin Dios. La luz allí era gris, ni oscura ni brillante, solo ausencia, ausencia de amor, ausencia de alegría, ausencia de esperanza. Y Laiche dijo que podía sentir el peso del arrepentimiento presionando sobre las almas atrapadas allí. Dijo, todos lo sabían. Esa fue la peor parte. Sabían que tenían la oportunidad. Recordaron los momentos que ignoraron, cuando alejaron a Dios y no pudieron deshacerlo. Vio a un hombre gritando en silencio, con los ojos muy abiertos, atrapado en un espacio donde el tiempo no se movía. Vio a una adolescente llorando llamando a su madre, pero no salió ningún sonido, solo dolor. Y Jesús le susurró a Elías, por eso debes hablar. No deben venir aquí. Elías me dijo que ningún alma en ese reino odiaba a Dios. Se odiaban a sí mismos porque la verdad les llegó demasiado tarde. Lloré escuchando esto. ¿Qué madre quiere oír que su hijo vio tanto dolor? Pero Ilaiche tomó mi mano y dijo, si no lo escuchan ahora, lo sentirán más tarde, y no quiero que nadie sienta eso. De todas las cosas que vio Ilaiche, esta fue la que más me traspasó el corazón. Dijo que Jesús le mostró algo llamado la iglesia dormida. No era un edificio. Fue una visión de creyentes cuyas luces se habían apagado. Dijo, todavía van a los servicios, cantan y publican versículos de la Biblia, pero han dejado de escuchar. Han convertido su fe en un horario. Describió haber visto personas en sus teléfonos durante el culto. Vio pastores a quienes les importaba más el aplauso que la obediencia. Vio a los cristianos discutiendo sobre la doctrina mientras los perdidos se alejaban desapercibidos. Y Jesús dijo, hablan mi nombre, pero su corazón está lejos de mí. Elías dijo que Jesús miró hacia otro lado cuando le mostró esto, no con ira, sino con tristeza. Le mostró cómo la distracción había reemplazado a la devoción, cuántos cristianos ya ni siquiera escuchaban su voz. Y Laiche estaba llorando cuando me dijo esto. Él dijo, mamá, Jesús me dijo que llama a sus corazones todos los días, pero ellos siguen diciendo, estoy ocupado ahora mismo, Señor. Hizo una pausa y añadió, no seguirá llamando a la puerta para siempre. Esa frase se me quedó grabada porque Ilaiche tenía solo 12 años. No sabía cómo inventar ese tipo de dolor. Era demasiado real, demasiado crudo, demasiado divino. Y yo le creo, porque desde ese día ya no es el mismo. Ilaiche no dijo esto a la ligera. Lo dijo con lágrimas corriendo por su rostro, el tipo de tristeza que solo sientes cuando has visto algo eterno, algo definitivo. Me dijo, mamá, las puertas del cielo ya no están abiertas de par en par. Se están cerrando lentamente. Cuando le pregunté qué quería decir, me explicó que Jesús le mostró una visión de las puertas celestiales, no hechas de oro, sino de luz y justicia. Y estas puertas no estaban abiertas como las historias que escuchamos. Se estaban estrechando. Dijo, muchas personas piensan que simplemente entrarán. No entienden que el cielo no es para los orgullosos. Es para los rendidos. Elías vio una multitud que se acercaba a las puertas. Algunos estaban vestidos con ropas de iglesia, sosteniendo Biblias, citando escrituras, pero las puertas no se abrieron. No porque no fueran buenas personas, sino porque sus corazones nunca se habían arrepentido verdaderamente. Habían memorizado las palabras pero nunca vivieron la verdad. Dijo que Jesús estaba en la puerta, sin rechazar a la gente, sino llorando por ellos porque nunca les dijeron lo que significaba conocerlo realmente. El cielo, me dijo Ilaiche, no es para personas que creen en Jesús como una idea. Es para personas que dejan que Jesús los transforme. Y la puerta se cierra porque el tiempo casi se acaba. Jesús le mostró que estamos en la recta final de la gracia y el enemigo lo sabe. Por eso está inundando a la gente con distracciones, orgullo y pereza espiritual, incluso dentro de la iglesia. Creen que están salvos, dijo Ilaiche en voz baja, pero nunca han pasado por el fuego de la rendición. Y ese fuego es la llave de la puerta.
Esta parte es la razón por la que decidí compartir públicamente la historia de Ilaiche, porque el mensaje no era solo para individuos. Fue para el mundo. Jesús le mostró a Elías lo que se avecinaba y eso lo aterrorizó. Vio un calendario hecho de nubes que pasaba las páginas rápidamente. Ciertas fechas brillaron más que otras. Luego vio la tierra desde arriba, no como desde el espacio, sino a través de una lente espiritual. Vio naciones ascendiendo y cayendo, desastres naturales, confusión en los cielos y temblores debajo de los océanos. Pero la peor parte no fue la destrucción física. Fue la ceguera espiritual. Dijo, la gente estaba de fiesta mientras el cielo se agrietaba. Filmaban desastres pero no oraban. Discutían sobre la verdad en lugar de buscarla. Ilaiche describió un mundo adicto al ruido, al desplazamiento constante, a los debates interminables y a la paz falsa. Y mientras la tierra temblaba, la gente se negaba a mirar hacia arriba. Jesús le susurró, solo gritarán cuando sea demasiado tarde. Diles que no esperen. Se le mostraron iglesias convirtiéndose en centros de entretenimiento, niños que crecían sin escuchar nunca acerca del poder del arrepentimiento, familias que reemplazaban la adoración con espectáculo y una sociedad donde la luz se llamaba oscuridad y la oscuridad se celebraba. Pero Elías dijo que había un remanente, un pequeño grupo esparcido por toda la tierra que todavía escuchaba, que todavía vivía santamente, que todavía oraba en secreto y obedecía sin aplausos. Y Jesús los llamó los vigilantes. Dijo, estos son los que frenan la marea, pero se están cansando. Necesitan ayuda. Elías dijo, Jesús está enviando un último llamado, y vendrá a través de personas inesperadas, los niños, los tranquilos, los quebrantados. Porque al mundo se le acabó el tiempo y al cielo se le acabó la paciencia. Elías dijo que justo antes de regresar a su cuerpo, Jesús le mostró una visión que le heló el alma. Lo llamó el negro ascendente. No se trataba solo de guerra, hambruna o terremotos. Esos eran solo síntomas. Lo que Elías vio fue una oscuridad espiritual que cubría la tierra como humo, introduciéndose en escuelas, iglesias, edificios gubernamentales, hogares e incluso en los corazones de los creyentes. Vio a los niños enfriarse, a las familias divididas, a las iglesias silenciadas por miedo a las ofensas. Vio espíritus demoníacos moviéndose libremente, sin oposición, porque la gente ya no creía en la guerra. Pensaban que todo era mental, emocional, no espiritual. Y la oscuridad no era caótica. Fue estratégico. Susurró mentiras con voces suaves. Le decía a la gente que simplemente viviera su verdad. Reemplazó la convicción por la comodidad y la gente lo recibió con los brazos abiertos. Vio a un hombre trajeado, poderoso, con prestigio mundial, en un podio. Detrás de él había una luz falsa, hermosa pero engañosa. Prometió paz, unidad y curación, pero Elías dijo que sus palabras llevaban veneno. La gente vitoreó, aplaudió, hizo reverencias y detrás de él había una sombra que observaba. Jesús le dijo a Elías, lo que viene no parecerá malo. Parecerá amor, pero será mentira, y muchos caerán en él. Elías le rogó a Jesús, ¿qué podemos hacer? Jesús respondió, solo aquellos que caminan en mi espíritu lo verán tal como es. Solo aquellos que conocen mi voz sobrevivirán a lo que viene. Ilaiche me dijo, mamá, no queda tiempo para jugar a la iglesia. Vio ciudades oscureciéndose una por una, mientras que las casas de luz permanecían intactas. Eran hogares de verdaderos creyentes, donde la oración estaba viva y el nombre de Dios se pronunciaba con reverencia. Y entonces Jesús dijo, preparaos, no con miedo, sino con fuego. Porque las tinieblas se acercan rápidamente, y lo único que puede resistirlas es un alma que ya arde en luz. Cuando Ilaiche regresó, cuando sus ojos se abrieron nuevamente en esa fría cama de hospital, estaba respirando, sí, pero supe al instante que no regresaba igual. No de una manera cliché, no del tipo él es más maduro. Habían cortado algo y algo más había entrado.
Miró alrededor de la habitación como si al principio no lo reconociera. Parpadeó lentamente, como si tuviera que adaptarse nuevamente a la pesadez de un cuerpo. Y cuando me vio, no sonrió. Su rostro era solemne, todavía reverente. Él simplemente susurró: «Estabas orando». «Te escuché». Rompí a llorar. Los médicos estaban desconcertados. Hicieron escáneres cerebrales, pruebas neurológicas, todo. Daño cero. Lo llamaron una recuperación milagrosa. Pero Ilaiche no actuó como un niño que esquivó una tragedia. Actuó como un niño que había visto una guerra. Esa noche no durmió. Permaneció inmóvil en la cama del hospital, con los ojos abiertos y susurrando suavemente en voz baja. Me incliné y lo escuché: «Perdónales, señor, no saben lo que viene». Los días que siguieron fueron extraños. Ilaiche se negó a mirar televisión. Ni siquiera escuchaba música. Dijo que el ruido distrajo el espíritu. No quería comer carne, no por motivos de salud, sino porque dijo: «Dios me está llamando a ser limpio para el mensaje». Pero lo que más me sorprendió fue que empezó a ver cosas. La semana siguiente, en la iglesia, me susurró: «Ese hombre tiene el corazón herido. Está sonriendo pero está enojado por dentro». Más tarde, descubrimos que el hombre acababa de perder a su hermano en un accidente por conducir en estado de ebriedad. En casa, se sentaba en silencio durante horas y de repente decía cosas como: «Algo viene hacia el oeste. Necesitamos orar». Un día, me tocó el hombro y me dijo: «Ya no tienes que preocuparte por el bulto». Me quedé helado. No le había dicho a nadie que estaba esperando los resultados de las pruebas de un bulto en el seno. 2 días después, el médico llamó: «benigno». No hay explicación, simplemente desapareció. Elías no pretende ser un profeta. No pide atención. Pero él me dijo: «Jesús me dio su fuego, no para impresionar a la gente, sino para prepararla». Y ese fuego dejó cicatrices que ningún me pudo ver antes. El 9 de enero de 2024, Ilaiche era el típico niño de 12 años. Le gustaba Minecraft, la pizza, las batallas Nerf. Se reía de los chistes sobre pedos y coleccionaba piedras brillantes como si fueran diamantes. Su mundo era alegre, inocente. ¿Que Elías no regresó? El Ilaiche que regresó estaba más tranquilo, todavía mirando. No se rió igual. Sus bromas se desvanecieron. Sus ojos, de color marrón oscuro con motas doradas, parecían mirar a través de las personas, no solo a ellas. Me rompió el corazón. Al principio, lamenté el niño que había criado. Extrañaba las tonterías, los movimientos de baile espontáneos en la cocina, la forma en que solía decir: «Mamá, eres la mejor cocinera de la galaxia», incluso cuando quemaba los panqueques. Pero entonces algo más creció en su lugar. Un joven de Dios. Elías comenzó a despertarse a las 4:30 de la madrugada para orar, no porque alguien se lo dijera, sino porque, como él dijo, ahí es cuando puedo escucharlo más claramente. Comenzó a escribir en un diario todas las noches, páginas y páginas de lo que él llamaba descargas. Al principio no me permitieron leerlas, pero un día dijo: «Jesús me dijo que es hora de compartir las palabras». Lo abrí y lloré. Hubo advertencias, visiones, nombres de personas que no había conocido, descripciones de cosas que pasaban en otros países que luego fueron confirmadas en las noticias. Escribió sobre seres angelicales que vigilan las ciudades, sobre sellos espirituales que se rompen, sobre una gran sacudida que se avecinaba y que separaría a los verdaderamente rendidos de los que fingen. Una página simplemente decía: «Mamá, no soy la misma porque vi lo corto que es el tiempo. Ahora cada respiración importa. Cada palabra, cada mirada. Ya no podemos jugar a fingir. El niño que críe se ha convertido en una lámpara encendida en este mundo oscuro. Y aún así, todavía me da un beso de buenas noches.
Él todavía toma mi mano cuando oramos. Todavía se pone nervioso antes de hablar en público. Sigue siendo mi hijo, pero ahora entiendo algo que antes no podía. Él siempre fue el primero de Dios. Creo que lo enviaron de regreso a su misión. Y sé que el enemigo no está contento con eso. Pero también sé que el cielo está con él. Porque lo que sea que Ilaiche vio más allá de ese lago helado, despertó algo que este mundo necesita desesperadamente. Y es solo el comienzo. Si has escuchado hasta aquí, quiero hablarte, no como alguien que tuvo un encuentro sobrenatural, sino como madre. Una madre que vio morir a su hijo. Una madre que le cogió la mano fría mientras las máquinas pitaban y las enfermeras susurraban detrás de las cortinas. Una madre que le rogó a Dios por un momento más y luego obtuvo más de lo que jamás hubiera imaginado. Porque Ilaiche no volvió a mí simplemente. Regresó con un mensaje. Un mensaje para ti. Un mensaje para cada padre, cada maestro, cada predicador, cada alma que piensa que todavía tiene tiempo. Solía pensar que llevar a mi hijo a la escuela dominical era suficiente. Solía creer que si decía una oración antes de dormir, si manteníamos una Biblia en el estante, si íbamos a la iglesia en Semana Santa y Navidad, estaría bien. Pero Ilaiche me miró a los ojos hace 3 noches y dijo, «Mamá, la mayoría de los padres enseñan a sus hijos a ser buenos, no a ser santos». Me dijo, «El bien no llega al cielo. La rendición sí». Eso fue muy profundo. Porque me di cuenta de que le había dado a Ilaiche todo lo que una madre puede dar, comida, ropa, un techo, amor. Pero no le había enseñado a permanecer en el fuego. No le había enseñado a luchar en espíritu. No lo había entrenado para escuchar la voz de Dios en un mundo ruidoso. Y la mayoría de nosotros no lo hemos hecho. Jesús le dijo a Elías, los niños son la última línea antes de la caída, porque los mayores se han entumecido. Entonces ahora Elías habla. Él ora. Llora por el mundo. Advierte con urgencia que se le parte el cuerpecito, y yo le creo. No está actuando. No es dramático. No busca fama. Ha sido tocado por algo eterno y lleva un fuego que nosotros, como padres, debemos proteger, no domar. Entonces, si eres madre como yo, padre, abuelo o simplemente alguien que ama a alguien, escúchame. No esperes. No asuma que su hijo es demasiado pequeño para conocer al Espíritu Santo. No asuma que podrá ponerse serio más tarde. No asumas que están bien. Porque Elías vio lo que sucede cuando las almas asumen toda su vida, y vio dónde terminan. Empiece hoy. Oren por ellos. Háblales de vida. Entrénelos para escuchar a Dios, no solo para comportarse. Muéstreles cómo es la verdadera rendición. Deja que te vean arrodillado. Deja que te escuchen arrepentirte. Que sean testigos de tus lágrimas ante Dios. Porque el tiempo corre, la puerta se estrecha y el cielo no es solo un lugar al que esperamos llegar. Es un campo de batalla para el que debemos prepararnos. Este es mi testimonio. Esta es la advertencia de Elías. Y esta es tu invitación. No lo dejes pasar. Que Dios despierte a todos los padres a través de esto. Que Él conmueva cada corazón que escuche esta historia y que nos encuentre observando, orando y listos. Grace Weaver, madre de Elías, el niño que murió, vio a Jesús y regresó con fuego en los ojos.